SEO digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. En estas semanas hemos estado recibiendo muchos mensajes y comentarios en relación al episodio de inteligencia artificial, especialmente pidiéndonos hablar sobre los desafíos éticos que conlleva esta tecnología. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando más sobre estos aspectos que también hay que considerar si están buscando implementar esta nueva tecnología. Entonces, si ustedes ya son de los que están implementándola o quieren empezar a usarla, por favor, no se despeguen de esta emisión. Es probable que tengan que darle un giro más ético. Entonces, ahora sí, sin más, comenzamos. En 2016, una obra de Rembrandt llamada El próximo Rembrandt fue ideada por una computadora e impresa por una impresora 3D 351 años después de la muerte del artista. Con el fin de conseguir semejante hazaña tecnológica y artística, se examinaron minuciosamente 346 pinturas de Rembrandt píxel por píxel y se ampliaron empleando algoritmos de aprendizaje profundo para crear una base de datos sin igual. De esta manera, cada matiz de la identidad artística de Rembrandt fue obtenida, sentando las bases de un algoritmo que podría crear una obra maestra sin igual. Para dar vida al cuadro, una impresora 3D reprodujo la textura de las pinceladas y las capas de pintura en el lienzo para lograr un resultado asombroso que engañaría a cualquier experto en arte. Sin embargo, surge la cuestión ética de quién debería de ser considerado como el autor de la obra: la compañía responsable del proyecto, los ingenieros, el algoritmo o el propio Rembrandt. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gran caso el que acabamos de escuchar. La verdad es que está bien interesante todo esto que escuchamos y que vamos a platicar el día de hoy, porque como decía Chris, después del episodio anterior nos pasó algo así de tenemos un plan, ¿no? O sea, cuál es el episodio que sigue, y de repente fue paren todas las máquinas. Algo que no habíamos tenido en cantidad de volumen de llamadas, mensajes, comentarios, nos hizo repensar qué es lo que queríamos compartir de esto, y nos sentimos muy honrados y a gusto de que pues hayamos generado esta parte de conciencia en todos ustedes, y se los agradecemos mucho. Y yo encontré que ya allá afuera ya hay mucha información de inteligencia artificial. ChatGPT está revolucionando todo. Creo que podemos llegar a tener una burbuja en la que las respuestas de ChatGPT sean los mismos inputs que ChatGPT se generó por este tipo de prácticas. Entonces quería preguntarles a ustedes, amigos, ¿cómo ven esta parte? ¿Creen que tenga implicaciones hacia adelante? La verdad es que a mí me dejó pensando mucho, y creo que es algo que necesitamos pensar todos como industria y en distintas verticales para poder empezar a poner reglas desde un tema ético y personal, ¿no? Hacia cómo vamos a trabajar con este tipo de herramientas. Allí hay que tomar en cuenta también que ChatGPT lo que vino a hacer fue este boom de la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial tenía años de investigación, pero no era tan popular. No había una plataforma tan fácil y tan accesible donde una masa tan grande de personas pudieran directamente interactuar con una inteligencia artificial, en este caso de texto. Y en la parte que mencionas de alimentarla, tengo una muy clara. Los inputs que tienen las diferentes inteligencias, recordemos tan simple. En lugar de, para comprobar que eres un ser humano, ¿cuántas veces en Google le ayudaste a decir, esto es un semáforo? ¿Esto es un autobús? ¿Cuántas veces le ayudaste a identificar a un identificador de imágenes a saber qué es un objeto? Y solo dejo eso. Adelante. Oye, Fer, ese caso que nos cuentas en realidad es bastante interesante porque derivan varios aspectos éticos. O sea, uno es el tema de alimentar la propia, el propio ecosistema con los mismos inputs del que lo genera, ¿no? Pero otra también es, ¿qué pasa con usarlo sin decir que es inteligencia artificial? O sea, firmarlo como si fuera tuyo.
Y otra también es usarlo sin revisarlo, ¿no? Por ahí está el tema también de las famosas hallucinations, de cómo todavía la inteligencia artificial está generando inputs que no tienen conexión con el mundo real, ¿no? Y de pronto pues están inventándose de ahí cosas, y si tú automatizas algo que no estás revisando, que no pasa por tu filtro todavía, pues puedes también estar compartiendo información que no es real, ¿no? Entonces hay varias aristas alrededor de este caso, y creo que se van a dar todavía más, porque nosotros que tenemos también mucho tiempo trabajando con temas tecnológicos, sabemos que por ahí en el desarrollo de software, por ejemplo, hay una máxima que dice que si no hay problemas, si no hay bugs, es porque nadie lo está usando, ¿no? Entonces, por acá es lo mismo. Como más gente lo va a empezar a usar la inteligencia artificial, vamos a empezar a encontrar todas estas cosas que antes no veíamos, pues porque muy pocos la usaban. Y pues nos estaban dando tantos casos así. Incluso entre más la usemos de diferentes tipos, van a surgir todavía más casos, y por eso también seguramente en algún momento estaremos llegando a temas pues de leyes, o sea, pues sí, de un control mucho mayor de todas estas cosas. Inclusive, o sea, ahorita estamos hablando de lo básico, ¿no? De lo que han estado usando últimamente las personas, como pues genérame la tarea, o genérame una nota de blog, o genérame estas cosas, ¿no? Pero precisamente, esto es atemporal y todo, pero esta semana hay videos del presidente, y muchos ya empiezan a decir, oigan, eso es inteligencia artificial, o es el presidente realmente, ¿no? Y como sabemos que ya la capacidad de la inteligencia artificial es tan grande, ¿en qué momento vamos a empezar también a ponerle límites y reglas respecto a, oigan, ese video no es de la persona real, o esa voz, ¿no?, que le pusieron, o eso que dijo no lo es, ¿no? Entonces, se está generando, digamos, como que muchos casos de uso, y creo que vale toda la pena que primero, a ver, estamos muy rezagados en temas de que se empiecen a legalizar ciertas cosas, de que empiece a haber como cierto control, y por eso mismo el tema de la ética es más importante, porque el primer filtro ético pues vamos a tener que ser nosotros, y sobre todo ustedes, si tienen una empresa, pues son quienes van a tener que empezar a poner las primeras reglas, ¿no? Obviamente no le vamos a poner reglas a todo el mundo, pero por lo menos para lo que hacemos dentro de la empresa, creo que es algo que tenemos que empezarnos a preguntar, sobre todo porque pues finalmente es parte de lo que va a estar alimentando esto, de lo que todos vamos a empezar a tener como cada vez más, pues sí, más contacto, más contenidos generados con eso, más interacciones relacionadas con la inteligencia artificial, y va a depender, sí, mucho de qué reglas nosotros empecemos a poner. Y ahorita, como estamos en una curva de maduración realmente como temprana, ¿no? Especialmente en México, de hecho en algunos otros países ya van un poquito más avanzados, pero nosotros que vamos todavía un poco más rezagados en esa curva, pues todavía seguramente vamos a tener que ponerle algún otro o sea, si están automatizando que les generen sus notas y todo, seguramente tendrán que ponerle otro filtro todavía humano, hacerle un barrido, decir, a ver, esto sí está bien, no me está poniendo algo que no exista, ¿no? Y empezar a hacer ese tipo de evaluaciones, incluso si queremos tener posteriormente mejores outputs de lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué opinan? Y ahí creo que es importante tomar dos cosas. Lo primero es que digamos que esas conexiones entre APIs que tiene una plataforma con otra son totalmente legales y posibles. Por eso están sucediendo, porque se utilizan en muchas otras cosas. O sea, digamos que en este caso que les ponía yo de ChatGPT que se conecta, o sea, al final es una plataforma tecnológica más del ecosistema que ya tenemos, ¿no? Y de alguna forma así, por eso las APIs tienen ciertas posibilidades de hablarse entre sí. Entonces, lo primero es que técnicamente se puede, y habría que tener mucho cuidado en la parte de la infraestructura o cómo estas empresas desarrollan su tecnología para poder hacer esos filtros. Entonces, porque podría limitar otras cosas que no sean éticamente incorrectas, pero que por tratar de hacer el bloqueo a esto pueda generar ahí un descontrol. Eso es lo primero que creo que deberíamos de poner foco de cómo se va a hacer. Por eso creo que el primer filtro tendría que ser de nosotros como humanos, porque nosotros sí podríamos generar un criterio hacia lo que queremos comunicar hacia afuera. Es la primera parte. Y la segunda
tiene que ver que una vez que ya está esto dispuesto hacia nosotros, necesitamos tener mucho control sobre la información y no solo de lo que le damos a ChatGPT para que nos ayude a hacer. En el caso que nos contaba ahorita y que hemos platicado, es, o sea, por ejemplo, darle información a ChatGPT para que te ayude a hacer algo del trabajo, desarrollar algo, esa información queda pública. Entonces, asociado a lo que platicamos hace un par de capítulos en tema de ciberseguridad, donde nosotros como humanos somos el primer punto débil, creo que podemos empezar a asociar ya muchas cosas para que la privacidad, para que la información de lo que queremos compartir esté bien cuidado, y creo que eso lo tenemos que trabajar desde la organización, independientemente si es una plataforma u otra, pero no sé cómo ven ustedes. O sea, yo creo que eso es importante que debamos de considerar, y ahí ese toquecito es lo que nos hace importantes dentro de este ecosistema, porque muchas dudas, entonces sí nos va a quitar o no nos va a quitar el trabajo. Ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta de todo lo que nosotros todavía tenemos que hacer para ser congruentes en el ecosistema general. Aquí la convergencia de tantos temas a la vez, ya saben que a mí me encanta voltear a ver a la historia y lo que ha sucedido. Yo, como tantos publicistas de mi generación, pues comenzamos fuera de digital, ¿no? Comenzamos fuera de digital y recuerdo cómo había conjuntando temas éticos, temas de, pues sabemos, la opinión de la sociedad que ha tenido, las pláticas que yo daba. La primera plática que yo di fue a un grupo de preparatoria y les preguntaba qué opinan de la publicidad. Fue de las primeras pláticas y fue cuando no tenía mucho que ya se había prohibido la publicidad de cigarros en México. Entonces todos opinaron, es que la publicidad nos obliga a comprar, ¿no? Y les dije, ok, está bien, ¿no? Y la publicidad era el demonio y nos obligaba a comprar y nos engaña, ¿no? Esa era la percepción. Y después les pregunté cuántos fuman. Casi todo el grupo. Que curioso, actualmente casi nadie fuma, pero sí vapean. Entonces, de esa generación, de esa edad, perdón. Y después les pregunté cuántos fuman, y casi todos. Y les dije, ok, pero pues ya no hay publicidad de cigarros, entonces ¿quién los está obligando a fumar? Entonces son muchos factores, no solamente es uno. Aquí la cuestión ética en esos momentos, antes de todo este boom digital y tantas subgeneraciones que ya llevamos digital, era ¿qué tanto retoque tienen las revistas de moda? ¿Qué tanto retoque tiene la modelo que sale en la portada? ¿Sigue siendo tomado en cuenta como una persona real o no? Entonces, todo depende cómo sea percibido por la sociedad y cómo se tome culturalmente, y si está tomado en cuenta si es un engaño o no. Entonces, a final de cuentas, la inteligencia artificial es una herramienta nueva. ¿Cómo se movió todo cuando es que eso es Photoshop? Pero es una herramienta. Todo depende cómo lo usas. Decíamos, un martillo puede servir para construir o para matar. Entonces, sigue siendo una herramienta. Y ahorita van a existir herramientas basadas. El punto no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial, ¿qué va a crear? ¿Qué va a ayudar a hacer? La inteligencia artificial, sabemos que hay para generar textos, imágenes, para analizar, hay específicamente para descubrir qué células son potenciales que se conviertan en cáncer, ¿no? Que no puede ver el médico. Te ayudan a generar proteínas, o bueno, a simular proteínas, a encontrar planetas que donde es posible que tal vez haya vida, ¿no? Entonces hay inteligencia artificial para usos muy, 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 muy específicos. El punto es que se haga con esa herramienta, y cuando tengamos la herramienta de la herramienta de la herramienta, ¿no? Es qué más va a haber. El punto es la ética de cómo vamos a usar esa herramienta. No, ahorita estamos ahorita va a pasar como en 1999, veíamos a los del 1901, ¿no? ¿Qué va a pasar en 2074? Cuando volteen a ver, ¿te acuerdas cuando se espantaban de la inteligencia artificial? Entonces, es una herramienta, veámoslo así y veamos que podemos crear. Creo que es la palabra clave, crear. Y
Y veamos qué podemos crear, más allá de usarlas sin decir, esto es una evolución. Por ejemplo, en las escuelas, ensayos. No, es que ya los ensayos los hacen con inteligencia artificial. Está bien, ¿para qué vamos a dejar ensayos? Y si dejamos que hagan un TikTok, que entiendan la información, la interioricen y ellos la interpreten haciendo utilizando una herramienta que les gusta, la utilicen, ¿para qué los ponemos a escribir? Si hay algo que escribe solo, que ellos la interpreten. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser? Qué interesante esto que cuentas. De hecho, por ahí ustedes traen un caso también interesante, pero creo que esto último, si lo tuviéramos que conectar, es efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es como ese cuchillo que decía que puedes matar o puedes cocinar algo rico, pero creo que entonces depende muchísimo de cuáles son cuál es la conciencia que tenemos para usarla, cuáles son los principios a partir de los cuales la usamos. Y si tuviéramos que hablar como temas de principios éticos, pues sin duda creo que temas de seguridad son algo que tenemos que poder pues considerar al momento de poder implementar inteligencia artificial. Seguridad, robustez, obviamente también en cómo lo vamos a utilizar. Por ahí, Costes, Fer trae un caso interesante de Samsung respecto a temas de seguridad, por ejemplo. ¿Nos quieren contar? Sí, de hecho, o sea, lo que estuvimos platicando, o sea, por ejemplo, y esto puede ser algo súper como infantil, si lo vemos desde un punto de vista súper sincero, malicia, ¿no? Está el caso donde se publicó hace unas semanas, donde descubrió Samsung en digamos, en un apartado tecnológico de desarrollo, había un ingeniero que dijo, voy a usar ChatGPT, pues para tratar de alinear mis líneas de código, quiero ver si está bien, encontrar unos errores, y empezó a usarlo. Entonces metió código que evidentemente era confidencial, información que estaban trabajando en un proyecto. Posteriormente, alguien más dijo, estoy trabajando también en esto, yo creo que vio que alguien más lo estaba haciendo y no podía resolver algunas acciones, se metió a ChatGPT, volvió a meter código, y ChatGPT le regresó la respuesta y todo. Pasaron semanas y al final después alguien más, o sea, imagínense, 3 personas de un mismo proyecto, dijo, puedo hacer una presentación en ChatGPT, le voy a meter todo lo que te estamos trabajando para que me dé bullets, y entonces armó su presentación. Y al final, esta información que era confidencial, pues ya es pública, porque ChatGPT la ocupa para poder mejorar su modelo. Y al final, si tú le preguntas o le respondes algo, te puede responder con eso que ya conoció. Entonces ahora Samsung está investigando de quiénes fueron las personas involucradas, cómo es que ya esa información ya está en ChatGPT, por qué está público. Y desde ahí, o sea, por eso le hacía referencia a lo de la ciberseguridad, ¿no? O sea, cómo debemos nosotros tener esos filtros. Ellos ya hicieron un filtro donde limitan la capacidad de datos que le pueden mandar a ChatGPT para que no se filtren cosas así tan grandes. Entonces, ellos ya encontraron un primer filtro, ¿no? De vamos a limitar la herramienta a cierta capacidad, cierto ancho de banda, para que no podamos sacar nada que nos genere un conflicto. Pero y regresamos mucho a nuestro episodio de ciberseguridad, porque recuerdo mucho que nuestra experta decía, a ver, el primer filtro para la ciberseguridad, aunque no lo crean, siguen siendo las personas. El humano. Exactamente. Y usualmente son personas que no tienen malicia en un inicio. O sea, muchas veces son descuidos, muchas veces son que está utilizando cosas sin tener mucha conciencia de cómo funcionan, ¿no? Y volvemos a ese mismo punto, ¿no? Entonces, si queremos retomar también cosas de ética, pues regresamos a las personas y regresamos probablemente a tener que capacitar a las personas. Si vamos a utilizar inteligencia artificial en la empresa, ¿no? Si le vamos a empezar a conectar datos delicados o sensibles, ¿no? Pues obviamente tenemos que blindar un poco como la infraestructura de seguridad, pero también un poco la capacitación para que las personas sepan cómo van a usar esa información, en dónde va a terminar, ¿no? Esa información y quién va a tener acceso a esa información. Entonces, es interesante cómo todo en el ecosistema, pues finalmente se va conectando. Creo que la primera recomendación sería algún proceso que sea repetitivo, o sea, algo que ya es automatizado, donde necesitas algo automatizado pero inteligente. Ya es como el siguiente pasito, es ese siguiente pasito, algo muy, muy puntual.
Correcto. Oigan, pues hemos platicado acerca de varios casos, hemos visto diferentes aristas en temas éticos como usar la inteligencia artificial sin decir que la estamos usando, ¿no? En algún momento tendríamos que utilizarla como fuente, ya saben, como de dónde obtuviste esta fuente, ¿no? Usarla sin generar nosotros, o sea, sin seguir generando nosotros información que pueda seguir alimentándola, pero desde un input nuestro como personas, no solamente dejando que se alimente como de ello mismo. Usarla sin revisarla, decíamos que todavía estamos en una etapa muy temprana, ¿no? Donde todavía hay muchos sesgos, hay muchas hallucinations, ¿no? Todo esto, y entonces todavía hay oportunidad de que sigamos haciendo una evaluación. Si bien ya probablemente nos ahorre mucho tiempo en algunas cosas, todavía tenemos que hacer un double check, porque si no, vamos a estar alimentando algo o con malas prácticas o con cosas que no existen o con información sesgada, ¿no? Y finalmente, temas de privacidad. ¿Qué estamos haciendo para capacitar a las personas para que, aunque tengan buenas intenciones, no esté terminando esto en un caso como fail, ¿no? O sea, de que terminemos con la información de nuestra empresa ahí a pública o pues con otras consideraciones más, ¿no? Hemos hecho algún repaso de estas cosas y ahora me gustaría que pasáramos un poco más a las conclusiones. ¿Con qué se quedarían y qué les dejamos a todos los que nos escuchan para que puedan llevarse a sus empresas y les den este giro ético del que hablábamos al inicio? Si quieres como muy rápido, voy a hacer así conclusión y comercial. Vamos a dejar en las notas del episodio, acabamos de hacer un documento tipo white paper sobre este tipo de cosas de la inteligencia artificial, que tuvimos ayuda de ChatGPT para construirlo. Quisimos hacer una prueba, dijimos, vamos a hacer algo sobre inteligencia artificial, vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial. Eso ya es un documento muy sencillo de leer, que se los vamos a dejar ahí. Y lo pongo aquí como asterisco porque en uno de los apartados que creamos en este documento se asocia mucho con lo que dijiste ahorita, que es la capacitación. Creo que el reto hoy, sobre todas las cosas, el reto más grande en las empresas, en los negocios, es la capacitación. Y la capacitación en todas sus aristas, no solo en la parte técnica, que creo que la verdad es que hay muchos expertos, mucha gente allá afuera creando contenido bien padre de cómo usar, cómo aprovechar estas herramientas, esta tecnología. Pero ahora la capacitación dentro de los procesos, o sea, de cómo voy a mezclar o cómo voy a incluir esas herramientas en nuestro proceso, sea cual sea el giro de nuestra empresa. Creo que eso es lo que necesitamos entender, mostrar a las personas el alcance de estas nuevas herramientas, pero también las repercusiones de las mismas, para que nosotros hagamos una conciencia colectiva y que podamos tener mucho más cuidado en el tema de la información, que creo que es algo muy delicado, muy importante, y que si el ChatGPT ya se está usando para algunas cosas, yo sí sería de lo primerito que voltearía a ver, oigan, ¿en qué se usó? ¿Para qué se usó? Y empezar a averiguar qué de lo que tenemos ya está publicado. Creo que eso sería para mí uno de los retos más importantes y con lo que me gustaría dejar a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Fer. Costes. Yo me iría al punto donde estamos, diría yo, hoy en un rango, si están escuchando esto aún en el 2024, 5, los prompts, ¿no? Las indicaciones que le pongan tiene que ver totalmente con lo que les vaya a entregar. Tengan mucho cuidado cómo se utiliza. Toda tecnología nueva para las personas que ya tienen o tenemos cierta edad siempre va a causar cierta duda. Mientras la utilicemos de forma responsable, teniendo límites con la privacidad, utilícenla como una herramienta. Recordemos que nosotros, los seres humanos, en este momento seguimos siendo el filtro. Si le encargamos que escriba una carta para despedir a alguien, pues es como si se la pidiéramos a un becario, ¿no? O sea, perdón por la comparación, y con eso lo conecto con el miedo a que nos quite el trabajo. Es los perfiles más junior. Eso nos debería de motivar a tener perfiles más senior, ser más críticos y tener una forma más T-shape en nuestro conocimiento. Y por último, les invito a que a conocer, y creo que ese sería un gran episodio de SEO Digital, a temas de futurización y perspectivas estratégicas,
donde existe algo llamado análisis PESTEL, que es un método descriptivo que se utiliza para conocer el contexto de una empresa. Esto ayuda a profundizar en los elementos que rodean. Entonces, si estamos hablando de futuro, cuando lo leemos en las noticias ya no es tan futuro, ¿no? Entonces, este PESTEL ayuda a ver los aspectos económicos, políticos, ambientales, socioculturales, psicológicos y legales. Si ven este episodio, hablamos de un montón de estas vertientes, entonces hay que estar al tanto no solamente de lo que pasa hoy, sino de lo que va a pasar en un mes. Entonces, esas serían mis conclusiones. Súper, Costes, genial. Oye, yo me voy muy simple en realidad. La verdad es que también tenemos que ser conscientes de que aún no hemos visto todo, ¿no? Todavía hay muchas cosas que están por venir. Entonces yo les dejaría simples pasos. Lo primero es que en sus empresas, así como tienen sus valores, literalmente, yo les diría que tengan sus principios éticos. A lo mejor puede ser 3, 5. Básense en lo clave, que es seguridad, ¿no? Probablemente inclusión, no discriminación, transparencia, ¿no? Que digan realmente las cosas, responsabilidad, porque también, aunque sea o haya sido una inteligencia artificial lo que haya generado algo, los responsables somos nosotros o la empresa al final, ¿no? Entonces también responsabilidad y también temas de privacidad, ¿no? Como es lo que vimos. Entonces tengan sus principios básicos bien claros, ustedes desde la parte de dirección. Después, capaciten a todo el personal respecto a estos principios básicos, ¿no? Y qué implican, ¿no? Las decisiones que tomen también tienen que estar alineadas a esos principios éticos. Después que ya capacitaron, auditen cómo se están llevando a cabo esos principios éticos, ¿no? Especialmente en temas tecnológicos, aunque pueden ser en cualquier tema o aspecto de su empresa. Y finalmente iteren, porque cuando están utilizando temas de inteligencia artificial, lo que decíamos es que van a surgir nuevos casos, van a surgir nuevos momentos, avances distintos, ¿no? Entonces, si no están iterando constantemente eso, pues seguramente en algún punto van a perder el control de lo que pueden llegar a controlar dentro de sus empresas. Entonces, es tener principios básicos, capacitar, auditar e iterar, ¿sale? Y bueno, con esto pues cerramos el episodio de hoy. Esperamos que realmente les haya hecho pensar en respecto al tema ético de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Esperemos que también esto detone en ustedes y en sus empresas algunas prácticas relacionadas a cómo controlar esto, a cómo ponerle más cuidado al uso de estas tecnologías, sin dejar de utilizarlas, claro, porque no hay que satanizarlas. Hay mucho beneficio alrededor de ellas, simplemente que es cómo vamos a poner esas pautas para que las usemos cada vez mejor, ¿no? Y pues bueno, pues les agradecemos muchísimo el que se hayan conectado el día de hoy. Esperemos que esto haya sido de mucho valor para ustedes y esperamos también que la siguiente semana nos estén escuchando en este mismo espacio. No dejen de escribirnos a nuestro correo seodigital@mck.agency. Y ahora sí, pues muchas gracias y hasta pronto. Bye, amigos. Adiós. Adiós. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, Expertos Digitales.